Bienvenidos a esta práctica número 10 del curso Configuraciones de seguridad, Hardening de servidores Linux. Esta práctica la he titulado Cifrar archivos con la herramienta GNU Privacy Guard, mejor conocida como GPG. Y lo que vamos a hacer a lo largo de todo este ejercicio es lo siguiente. Primero vamos a comenzar con algunas consideraciones iniciales. Posteriormente vamos a instalar el GPG y a generar el par de llaves, esto es llave pública y llave privada. Vamos a implementar un cifrado simétrico para poder cifrar nuestros propios archivos. Y observen que aquí la palabra simétrico la puse entre comillas. Conforme avance el ejercicio, lo vamos a ir entendiendo mejor. Posteriormente vamos a implementar cifrado asimétrico, este sí, y con ello vamos a poder cifrar archivos y compartir la llave pública con otros usuarios en otros equipos. Y por último vamos a concluir el ejercicio con la eliminación de las llaves. Entonces pues prepárense porque este video seguramente va a ser un poquito largo, porque quienes ya tienen algún tiempo siguiendo mi contenido o inclusive quienes lo siguen recién se habrán dado cuenta de que yo no suelo grabar videos de 3 minutos para desarrollar conceptos y temas que son complejos, ciertamente avanzados, pero al mismo tiempo muy útiles. Así que deseo y confío en que todo este ejercicio les sea de mucha utilidad. Entonces, vamos a comenzar estableciendo lo siguiente. GPG utiliza un sistema de cifrado asimétrico. Esto es debido a que se basa en el uso de un esquema de dos llaves, llave pública y llave privada. Sin embargo, también es posible implementar cifrado simétrico con GPG. Esto se refiere a que podemos cifrar y descifrar con nuestra propia llave privada los datos que se hayan cifrado. Pero este caso de uso solamente se recomienda cuando no se desea compartir los archivos cifrados con terceras personas, es decir, para uso única y exclusivamente personal. Y bueno, también que para implementar el cifrado asimétrico, lo que debemos hacer es, debemos exportar nuestra llave pública, importar esa llave pública del usuario a quien le queremos enviar un mensaje cifrado, para que posteriormente ese usuario pueda descifrar el mensaje con su propia llave privada. Todo esto, todas estas premisas, las vamos a ir desarrollando a lo largo de la práctica. Y ahora sí, lo primero que vamos a hacer es instalar el paquete Pinintree, que es donde viene la aplicación GPG, sudo dnf install Pinintree. Como yo ya lo tengo instalado, me dice que no hay nada que hacer. Vamos a continuar. Ahora vamos a generar nuestro propio par de llaves y esto lo vamos a hacer con la instrucción GPG full generate key y vamos a seguir un asistente de configuración. Observen que como estoy generando mi propio par de llaves, no necesito anteponer sudo, porque son llaves que se van a generar para este usuario y no necesitamos hacerlo con permisos de sudo. Entonces lo primero que nos pregunta el asistente es, por favor, seleccione el tipo de clave deseado. Vamos a elegir la opción 1 porque es la mejor al momento, el algoritmo RSA, tanto para cifrar como para generar el par de llaves. ¿De qué tamaño quiere la clave? La longitud de la clave puede ser entre 1024 y 4096 bits. Vamos a utilizar la opción por defecto que son 3072 bits, porque cualquier cantidad inferior se considera no segura. Especifique el periodo de validez de la clave. Le vamos a poner un 0 para indicarle que la clave no caduca. Y aquí confirmamos que esta información es correcta. Lo siguiente que nos pregunta el asistente es, GNUPG debe construir un ID de usuario para identificar su clave. Y nos pide nombre y apellido. Aquí simplemente vamos a poner clave
Edge. Y este nombre va a ser el ID para esta clave del usuario Edge. Y esta clave, este ID, perdón, lo vamos a utilizar a lo largo de todo el ejercicio. Un correo electrónico. Este me lo voy a inventar, no necesariamente existe. Y un comentario. Ahí está. Le ponemos la V para indicarle que está bien. Ahora inmediatamente nos pide la contraseña para proteger nuestra llave privada. Y la contraseña que decidí poner es esta, Edge.2025. Le damos OK y esperamos unos segundos a que termine de generar el par de llaves. Y aquí está. Nos indica que la llave pública es esta y nos dice cuál es el ID de la llave pública. Vamos al siguiente paso. Aquí nos dice, tras generar las claves, verifique que se haya creado un directorio .gnu gpg, perdón, es gnupg, no gnu, así, gnupg en su directorio home. Y lo siguiente pues son los pasos que ya desarrollamos: elegir el tamaño de la clave, indicar que la contraseña no caduca y la información personal. Y la V para confirmar y la contraseña que acabamos de asignar. Bien, entonces vamos a ver si existe el directorio en cuestión. ls-la. Y aquí está. Es el .gnupg. Aquí lo tenemos. ls-la.gnupg. Y lo que tenemos dentro de este directorio pues son todos los archivos y directorios que conforman o que constituyen nuestra infraestructura de clave pública. Ahora sí vamos a limpiar la pantalla aquí y vamos a continuar. Esta parte ya la hicimos. Y nos dice aquí, verifique que las claves han sido creadas. Con esta instrucción vamos a listar la llave pública, gpg --list keys. Aquí está, nos muestra este que es su ID. Y vean, ¿cómo listamos la llave privada? Con gpg -list secret keys. Y aquí lo que quiero que observen es lo siguiente. Observen que el ID, tanto de la llave pública como de la llave secreta, aquí está, sec de secret, es exactamente el mismo. Esto se debe a que así funciona el algoritmo RSA. Más adelante vamos a ver cómo exportar e importar este par de llaves. Ahora sí, una vez que ya generamos el par de llaves, vamos a cifrar nuestros propios archivos utilizando cifrado simétrico. Bien, me voy a cambiar a la carpeta mis documentos y voy a crear un archivo nuevo. Aquí está. Listo. Guardamos los cambios. Y vamos ahora al siguiente paso. Para cifrarlo utilizamos gpg-c y el nombre del archivo. La "-c", el parámetro o la opción "-c", es para indicar que estamos utilizando cifrado simétrico o que queremos cifrarlo de manera simétrica. Aquí nos pregunta la contraseña que acabamos de asignar. Recordemos, Edge.2025.
Ahí está. Y listo. Si hacemos un ls, observamos que ahora tenemos cifrado edge.gpg. Estos archivos .gpg son los archivos propiamente cifrados. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es eliminar el archivo original en texto plano con esta instrucción. Sudo shred -u -z y el nombre del archivo. Perfecto, ya lo ejecutó. Ahora vamos a revisar el contenido del archivo cifrado. Si le hacemos un cat cifrado edge gpg, me lo muestra, pero me lo muestra en formato binario completamente cifrado. Si lo queremos ver el texto claro que hay detrás de ese cifrado, es con el paginador less. Aquí está. Este es el texto en claro. Correcto. Vamos a continuar. Lo siguiente que nos pide es: mueva el archivo al directorio tmp para que otros usuarios tengan acceso. Y esto lo hacemos con esta instrucción. Listo. Ahora, para empezar a probar, nos dice que hay que cambiar de usuario e intentar ver el contenido del archivo. Observe qué sucede. Vamos a probar con el usuario Katelyn y aquí previamente nos dice que hay que asegurarnos de que el usuario Katelyn esté agregado en la política sudo para no tener problemas al abrir el archivo, ¿no? Entonces sudo vsudo, aquí está, el usuario Katelyn tiene todos los permisos igual que el usuario root. Esto lo dejamos así porque pues es un ejercicio nada más. Limpiamos la pantalla y abrimos una terminal nueva. Nos vamos a autenticar con el usuario Katelyn. Y ahora, si hacemos un less de tmp cifrado edge.gpg, aquí me dice que el archivo está cifrado en modo binario, que si aún así queremos verlo, le voy a digitar la Y para decirle que sí, y vean, me lo muestra en modo binario, completamente ilegible. Listo. Recuerden, aquí estoy con el usuario Katelyn. Vamos a regresar al tutorial. Ahora, nos dice: salga del usuario Katelyn y proceda a descifrar el archivo con el usuario Edge. Para descifrar el archivo utilizamos esta instrucción. gpg-o, output. ¿Dónde va a ser la salida? En el directorio home, usuario Edge, documentos, y se va a llamar descifrado Edge. El parámetro -d, que significa decrypt. ¿Dónde está el archivo origen que se encuentra cifrado? En tmp cifrado edge.gpg. Aquí esto lo hacemos con el usuario Edge, no con el usuario Katelyn. Ahí está. Nos dice datos encriptados con esta clave y una frase contraseña correcta. Y si hacemos un cat de descifrado edge, aquí está el texto claro. Ya lo desciframos. Muy bien. Ya está descifrado, pero ¿qué pasa? Vamos a hacer una pequeña prueba. Aquí nos dice: intente descifrar el mismo archivo con la cuenta de usuario Katelyn. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pues lo único que va a cambiar es el directorio de salida, el directorio destino, ¿no? Aquí con el usuario Katelyn pegamos la instrucción y vean aquí lo que me devuelve: datos encriptados, y me dice GPG, problema con el agente, permiso denegado.
cifrado con una frase de contraseña y nos dice el descifrado fallido, clave incorrecta de sesión. Esto nos garantiza un buen nivel de seguridad, porque aquí lo que nos está diciendo es que no puedo descifrar ese archivo porque la clave de descifrado fue generada por otro usuario en otra sesión. Muy bien. Entonces, aquí ya vamos a salir de esta terminal. Y con eso, validamos el uso de GPG bajo un modelo de cifrado simétrico. ¿Y por qué al inicio de la presentación les mencioné que simétrico lo ponía yo entre comillas? Pues porque tal como comenzamos el video diciendo que GPG es una herramienta que fue concebida y diseñada para trabajar con un sistema de cifrado asimétrico. Sin embargo, si nosotros solamente queremos cifrar nuestros propios archivos y no los vamos a compartir con nadie, este mismo esquema, este mismo sistema de cifrado es válido como una especie de cifrado simétrico. Y si vemos que las dos llaves, tanto la privada como la pública, tienen el mismo ID, la misma cadena de identificación, entonces quiere decir que no son necesariamente diferentes. Pero lo que me interesa que entendamos es que GPG está diseñado y pensado para trabajar bajo esquemas de cifrado asimétrico. Sin embargo, podemos utilizarlo también. Es una manera de hacerlo, un paradigma, una forma de ver las cosas, una forma de utilizar esta herramienta para hacer un cifrado simétrico. ¿Qué tendríamos que hacer para que el usuario Caitlin pueda descifrar este archivo? Pues tendríamos que extraer nuestra llave privada y pública, exportarla e importarlas del otro lado en la cuenta de usuario del usuario Caitlin. Pero si nosotros compartimos nuestro par de llaves, entonces ahí se vulnera completamente la seguridad del sistema. Si queremos la solución a eso, pues es lo que vamos a ver a continuación. El uso como tal del modelo de cifrado asimétrico basado en llave pública y llave privada, en donde lo que vamos a compartir es nuestra llave pública y la vamos a firmar con nuestra llave privada. Lo vamos a ver a continuación. Entonces, cifrar archivos con llaves públicas utilizando GPG. Como primer paso, aquí nos dice: genere un par de llaves para ambos usuarios y agregue al usuario Maggie a la política sudo. El usuario Maggie está en otro equipo, en otra sesión. Entonces, aquí con el usuario Edge, pues ya generamos el par de llaves. Vamos a trabajar ahora. Aquí voy a limpiar la pantalla. Vean que yo tengo aquí una segunda máquina virtual y voy a iniciar sesión con este usuario Maggie. El usuario Maggie, por supuesto, está agregado en la política sudo. Para que nos deje trabajar. En este ejercicio hay que poner mucha atención porque son muchos pasos. Aparentemente pareciera ser un poquito abrumador, un poquito complejo, pero en el fondo, si entendemos bien la lógica del funcionamiento, el principio de funcionamiento, pues va a ser fácil entender cómo es que se cifran y se descifran los datos. Aquí pues también abrimos la terminal y para diferenciarlo yo le puse otro color, le puse otro tema, un tema con fondo blanco. Entonces lo primero que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a generar el par de llaves para el usuario Maggie y la frase de contraseña va a ser Mac.2025. Aquí está. Pegar. Hacemos lo mismo que en el anterior. Esto es importante, la clave debe ser generada con los mismos parámetros que la del usuario Edge. Aquí el ID para Maggie va a ser clave Maggie. Correo electrónico me lo invento.
comentario. Le decimos la V. Aquí está la clave. Dijimos que era Mac.2025. Esperamos unos segundos. Y aquí está. Este es el ID de la llave pública del usuario Maggie. Y tengan en cuenta que es otro equipo y otra sesión. Siguiente paso. Extraiga su propia llave pública del usuario Edge y también la del usuario Maggie dentro del directorio home GNU-PGPG. Bueno, esto no necesariamente así. Vamos a cambiar el directorio, le vamos a poner directorio documentos. Documentos, ahí está. Primero, vamos a extraer la llave pública del usuario Edge. ¿Cuál es la instrucción? gpg --export -a. El A es para que lo extraiga en código ASCII. -o, la salida, el archivo de salida se va a llamar edge public key.pub. Aquí está. ls. Y vean, si yo hago un cat de edge public key pub, esto es código ASCII, es un sistema de codificación que se denomina base 64. ¿Y para qué nos va a servir? Pues para que no tengamos que compartir la clave pública en formato binario, porque por ejemplo los servicios de correo suelen bloquear o impedir ese tipo de archivos adjuntos. En cambio, si lo convertimos a solo texto, pues lo vamos a poder enviar sin ningún problema. Vamos ahora a extraer la llave pública del usuario Maggie. gpg -export -a -o y el archivo de salida. Es exactamente el mismo comando y lo vamos a ejecutar, pero lo vamos a ejecutar aquí en el otro equipo. A ver, mb ahí está. Listo. Ya hemos extraído las dos llaves públicas de los dos usuarios. Vamos al siguiente paso. Ahora, copie la clave pública de Edge en el equipo del usuario Maggie. Con esta instrucción vamos a utilizar el comando o la herramienta SCP. Se supone que este proceso debemos hacerlo a través de un medio de comunicación seguro, de preferencia que los datos viajen cifrados. Vamos a tomar la llave pública del usuario Edge que se encuentra aquí y la vamos a pasar mediante SCP a este servidor de acá, este directorio de aquí, documentos. Contraseña del usuario Edge. Contraseña del usuario Maggie. Nuevamente contraseña de Edge. Y listo. Aquí ya se copió. Vamos a verificar. Perfecto, aquí tenemos ya la llave pública del usuario Edge y la llave pública del usuario Maggie. Lo siguiente que vamos a hacer es importe la clave pública de Edge
en el equipo del usuario Maggie. gpg-import y el nombre de la llave pública del usuario Edge. Esto lo vamos a hacer aquí, en el equipo de Maggie. Correcto, aquí nos dice que la clave con este ID, clave pública, clave Edge, el comentario que le pusimos, el correo que le asociamos, nos dice que fue importada, cantidad total procesadas 1, cantidad total importadas 1. Vamos al siguiente paso. Vamos ahora a listar aquí, dentro del usuario Maggie, las claves que ya tenemos importadas. Tenemos esta, que es la clave de nuestro propio usuario Maggie, y esta que es la clave del usuario Edge que la acabamos de importar del otro equipo. Vamos ahora sí al siguiente paso. Aquí esta parte es importante. Firme la llave de Edge con la contraseña de Maggie. ¿Contraseña de qué? De la llave privada. ¿Y esto para qué? Pues es para que con esta firma, al nosotros firmar la llave pública del usuario Edge con la llave privada o con la contraseña de la llave privada del usuario Maggie, lo que estamos haciendo es que le estamos dando autenticidad a la llave pública del usuario Edge y ya el sistema la va a considerar como una llave legítima. Entonces la instrucción es gpg-sign-key y aquí vean, este es el ID de la clave pública, clave Edge. Recuerdan que les dije que lo íbamos a ocupar bastante. Después de todo lo que nos muestra el asistente, por último nos dice, ¿está realmente seguro de querer firmar esta clave? Con su clave, y aquí nos dice con cuál clave, es clave Maggie, o sea, aquí le vamos a decir que sí. Inmediatamente nos va a preguntar la clave del usuario Maggie, que quedamos que era esta de aquí. Total que si me equivoco y le pongo una que no es correcta, aquí me va a rechazar. Vemos que no. Ejecutó el comando correctamente. Ahora sí, vamos al siguiente paso. Esencialmente es que vamos a hacer lo mismo que en el caso anterior, pero ahora a la inversa. Vamos a copiar la llave pública de Maggie en el equipo del usuario Edge. Esto lo voy a hacer quizá un poquito más rápido. Aquí, clear. Importamos la llave de Maggie. Pero esto lo... No. Esto no se hace aquí. Esto lo tenemos que hacer en el equipo de los Maggie, perdón. Esto no se hace aquí. Recuerden, lo que estamos haciendo es copiar la llave pública de Maggie en el equipo del usuario Edge. Por lo tanto, esta instrucción la tenemos que ejecutar en el equipo del usuario Maggie. Limpiamos la pantalla y pegamos contraseña de Maggie, contraseña de Edge. Estas contraseñas, hay que mencionarlo, son las contraseñas de inicio de sesión, más no la contraseña de la llave privada. Nuevamente contraseña del usuario Maggie. Y listo, ya se copió. Vamos ahora al usuario Edge. Y aquí está, tenemos la llave pública del usuario Maggie que acabamos de crear. O que acabamos de importar, perdón. De copiar. Siguiente paso. Importe la llave pública de Maggie en el equipo del usuario Edge. Ahora sí, esto lo hacemos aquí, en el equipo del usuario Edge. Observen, procesadas 1, importadas 1, correcto.
listamos ahora sí las llaves que tenemos y nos va a dar el mismo resultado. Nos va a decir que tenemos dos. Esta que es la del usuario Edge y esta que es la del usuario Maggie que acabamos de importar. Siguiente, proceda a firmar la clave de Maggie con la contraseña de Edge para que el sistema no detecte la clave de Maggie como ilegítima. Es exactamente lo mismo que hicimos en el caso anterior. Aquí desde la cuenta del usuario Edge. ¿Está realmente seguro de querer firmar esta clave con su clave? En este caso, ¿cuál es la clave? La clave de Edge. Le voy a decir que sí. Me pregunta, esta sí es la contraseña de la llave privada, que quedamos que era edge.2025. Ok, y correcto, ya la firmó. Vamos al siguiente paso. Aquí nos dice, con el usuario Edge genere un mensaje que se va a llamar mensaje secreto Maggie. Lo vamos a firmar y encriptar con la llave pública de Maggie para posteriormente enviárselo al usuario Maggie y que Maggie lo pueda descifrar con su llave privada. Muy bien. Limpio la pantalla para que se aprecie mejor. Aquí está. Ahí está el mensaje. Guardamos los cambios. Lo ciframos. Vean que aquí la instrucción es diferente. GPG menos S, que significa sign, firmar, menos E, que significa encrypt o encriptar, y menos R, que significa recipe, es decir, el nombre del usuario que va a firmar ese mensaje. Clave Maggie, ¿con qué clave se va a firmar? ¿Cuál es el recipe? El clave Maggie. ¿Y cuál es el elemento que queremos cifrar? Mensaje secreto Maggie. Ese es el nombre del archivo. Ahí está. ls. Y vean, igual que en el caso anterior, tenemos mensaje secreto Maggie.gpg. Lo siguiente que vamos a hacer es borrar el archivo en texto claro. Lo eliminamos aquí. Listo. Siguiente paso. Ahora, envíe el archivo cifrado al usuario Maggie de forma segura. ¿Cómo vamos a, ahora, en lugar de copiar la llave pública, vamos a copiar el archivo .gpg, que es el archivo cifrado? ¿Dónde está ese archivo cifrado? Pues está en la máquina del usuario Edge. Es decir, vamos a copiar este archivo mensaje secreto Maggie. Este está aquí, lo vamos a copiar para acá. Muy bien. Con la herramienta SCP. Contraseña de Maggie. Recuerden, esta es la contraseña de inicio de sesión, más no la de la llave privada. Contraseña de Edge. Y listo, ya lo tenemos copiado. ls.
Aquí está, mensaje secreto maggie.gpg. Ya lo copiamos. ¿Y qué es lo que nos falta hacer? Pues vamos a proceder a descifrarlo. Descifre el archivo en el usuario Maggie con la llave de Maggie, con la llave privada. Y la instrucción para el efecto es esta. GPG menos D de decrypt menos O, el archivo de salida, ¿cómo se va a llamar? Descifrado.txt. ¿Cuál es el elemento de entrada? Lo que queremos descifrar. Mensaje secreto Maggie. Aquí ya no hay necesidad de indicarle ningún otro parámetro. ¿Por qué? Porque la llave con la cual se cifró ya las tenemos, ya tenemos toda la infraestructura construida, implementada. Ya exportamos las llaves públicas de cada uno de los usuarios y las importamos mutuamente en cada una de las máquinas y de las sesiones. Entonces, por eso ya no es necesario añadir ningún parámetro adicional. Si no se hubiese hecho todo el proceso anterior, pues este comando no funcionaría. Vamos a ver. Ahí está. Comprobando base de datos de confianza. Aquí nos hace todo el proceso de comprobación y nos dice GPG, firma de clave Edge, correcta. Firma correcta de clave Edge. Ahí está. Y si hacemos un ls, tenemos aquí descifrado.txt. Y si lo vemos con un cat descifrado.txt, voilà. Aquí está el mensaje en claro que habíamos generado en un principio. El mensaje de origen en texto claro. ¿Qué nos falta ya para concluir el ejercicio? Lo que les había mencionado. Para concluir el ejercicio vamos a proceder con la eliminación de las llaves. Bueno, es un proceso de eliminar varias cositas. Primero vamos a eliminar todos los archivos de la carpeta documentos en ambos usuarios. Aquí, bueno, ya comprobamos con esto que el ejercicio funcionó correctamente. Simplemente hacemos un rm sudo rm-rf asterisco. ls, ya no tenemos nada. Vamos a hacer lo mismo de este lado. Sudo rm-rf asterisco. ls, ya no tenemos nada. Lo siguiente es que vamos a eliminar primero las claves secretas y después las claves públicas en ambos usuarios. En ese orden, porque no podemos eliminar una llave pública que depende de una llave privada. Entonces, primero ejecutamos esta parte de aquí. Donde lo queramos hacer primero. Vamos a trabajar primero con Edge. Secret key. Aquí está el ID. Eliminar esta clave del anillo. Pues sí. Eliminar una clave secreta. Realmente le decimos que sí. Y aquí nos advierte, nos dice, ¿de verdad quieres borrar para siempre la clave secreta OpenGPG? Borrar la clave. Aquí nos dice, ¿de verdad quieres borrar para siempre la subclave secreta de la clave OpenGPG? Y pues sí. Listo. Ahora vamos a eliminar la llave pública. Es el mismo comando, simplemente gpg-delete key y el ID de la llave. Lo mismo nos pregunta que si le queremos
eliminar del anillo, le decimos que sí y listo. Vamos a hacer el mismo proceso del otro lado. Limpiamos la pantalla, GPG menos delete menos secret key. Bueno, primero listamos, ¿no? List keys para ver el ID. El ID de la llave secreta. Ya sabemos que es clave Maggie, ¿no? También podríamos utilizar esta cadena, pero pues es para fines prácticos, es más fácil utilizar este nombre. Entonces, GPG menos delete menos secret key clave Maggie. Le decimos que sí, le decimos que sí, le decimos que la borre para siempre y que la borre para siempre. Y ahora GPG menos delete menos keys clave Maggie. Decimos que sí y listo. Ya la borró. Ahora vamos por último a listar aquí. Listar las claves. GPG menos list keys. No creo que no se apreció bien. Bueno, aquí me faltó eliminar la llave pública de Maggie. Es GPG menos delete menos keys clave Maggie. Listo. Volvemos a listar GPG menos list menos keys. Ya no tenemos ninguna. Limpiamos GPG menos list menos keys. Tenemos la llave pública de Edge, me parece, sí, aquí está. También la borramos. GPG menos delete menos keys clave Edge. Le decimos que sí y listo. Limpiamos la pantalla. GPG menos list menos keys. Y ya no tenemos ninguna. ¿Qué nos faltaría eliminar? El directorio .gnupg, que ese, si recordamos, está en el directorio home de cada usuario. Sudo rm -r, porque es un directorio, .gnupg. Listo. Hacemos lo mismo aquí. Listo. Con eso ya hemos limpiado completamente la infraestructura de clave pública. Ya no tenemos ninguna clave guardada, almacenada, importada en ningún lado. Y todos los archivos que se utilizaron para hacer el ejercicio también ya fueron eliminados. Y pues con eso ya daríamos por terminada esta práctica. Entiendo que la práctica se tornó muy larga. Yo, bueno, lo anticipé, lo advertí desde un inicio. ¿Por qué? Porque bien podría yo hacer un video sencillito de 2-3 minutos en donde nada más me agarre poniendo los comandos en pantalla sin dar ninguna explicación y mágicamente las cosas van a funcionar, pero considero francamente que este tipo de temas se tienen que estudiar con más detalle, con un poquito más de cuidado y explicarse con calma y pues con el mayor detalle posible para que todo quede explicado con claridad. Como siempre les digo,
Si el contenido del video y el contenido del canal en general les parece bueno y les aporta valor, les agradezco mucho que consideren suscribirse al canal y con mucho gusto seguiré creando contenido para todos ustedes. Aquí ya tienen, ya saben, tienen mi correo, mi contacto de WhatsApp, por si quieren escribirme algo, preguntarme, hacerme una consulta, sugerencia o lo que sea, pues adelante. Bienvenidas. Muchas gracias y nos vemos la próxima.